El dólar y el euro se consideran tradicionalmente una de las mejores maneras de proteger su dinero ante una crisis. En este vídeo elegiré unas cuantas monedas más como alternativas, siempre bajo mi opinión. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Cuanto más se acerca el final de año 2019 y comienzo de 2020, más fuertes son las voces de los escépticos que esperan una nueva crisis global. Como ya he comentado en otro artículo de Código Trading, la raíz de todos los males, sin descartar China y la zona asiática, está nuevamente en Estados Unidos, ya sea por la guerra comercial y la política económica agresiva de Trump, o en un contexto de la reducción drástica de las tasas de interés para mantener el crecimiento y la burbuja de las acciones que están junto con los problemas de la deuda pública y corporativa. Así y por esta razón nos puede surgir una pregunta: ¿en qué monedas se deben mantener los ahorros en caso de una crisis financiera? El euro. La moneda europea depende en gran medida de los acontecimientos políticos y la situación en el mercado de valores de Estados Unidos. Generalmente, si la crisis viniera de la zona euro, el dólar sería la moneda defensiva, a la inversa, como en este caso, de las crisis hipotecarias, que el euro fue la salvación. Ahora es menos relevante debido a la globalización y la alta integración tecnológica, que en mi opinión, la división entre Estados Unidos y Europa también afecta la moneda de la eurozona. Y de hecho se está viendo una fricción con Alemania y Francia. Ahora prosigo con el dólar australiano. Parece un candidato muy adecuado por el papel que juega como moneda de reserva. La economía del país ha estado creciendo continuamente durante 27 años seguidos y casi 3 veces más rápido que, por ejemplo, la economía alemana. El dólar australiano es una de las monedas menos volátiles frente al dólar estadounidense e indiscutiblemente. Por otro lado, no hay que dejar sin mencionar que algunos expertos creen que hay una burbuja creciente en el mercado inmobiliario de Australia, lo que podría sembrar una crisis de la economía australiana. Otro riesgo que puedo mencionar es la dependencia de las exportaciones. Australia vende productos agrícolas y materias primas para la industria química. Durante la última crisis, el dólar australiano perdió alrededor de un 11,5% frente a la moneda estadounidense. De momento, Trump no busca hacer aranceles con Australia. Ahora paso a la libra esterlina. A pesar del Brexit y los problemas económicos que no son pequeños en dicho país, sigue siendo una de las principales monedas del mundo. El PIB del país supera los 2,6 billones de dólares, el 3,3% del PIB mundial. El curso de la moneda británica se corrigió en gran medida después de la decisión de separarse de Europa, pero en general, después de la crisis de 2008, la libra cayó notablemente, menos que muchas monedas, y es que históricamente la libra ha sido una moneda muy fuerte. Según los analistas de Freedom Finance, ahora es un buen momento para invertir en la libra, pero a un periodo de como mínimo 3 años, recomendando colocar hasta un 10% de ahorro en esa moneda. Muchas gracias, si te ha gustado, dale a suscribir y también dale a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.